que espontáneamente, digamos, cuando hay problemas, sobre todo en las conexiones eléctricas, entonces es importante, imperativo, de que el edificio cuente con unas instalaciones eléctricas de buena calidad, materiales de buena calidad, sobre todo el tema de materiales. Cuando los materiales no son de buena calidad, los cables se recalientan y pueden producir un incendio. Pues si el edificio no está protegido contra esa falla, contra ese problema del fuego, del incendio, no hay nada que hacer, se quema y pues los bomberos, si no tiene una adecuada, un edificio de 10 pisos o de 15 pisos y se está quemando el último piso y eso no tiene sistema de contraprotección, ¿cómo hacen los bomberos para llegar el agua hasta el piso 15? Entonces, aunque hay unas máquinas de bomberos que son tan potentes, pero no tienen la capacidad de almacenamiento para tener el agua suficiente para extinguir un incendio. Entonces, necesariamente ya hay unas normas en Colombia sobre el tema de incendios. La norma y norma técnica colombiana, perdón, la norma técnica colombiana 1500 te habla que normas debes cumplir de acuerdo al tipo de edificio y al tipo de ocupación. ¿Por qué? Porque hay diferentes, dependiendo del uso de la edificación, tiene su nivel de riesgo. No es lo mismo, por ejemplo, un depósito de pinturas, por ejemplo, que una vivienda. ¿Cuál tiene mayor nivel de riesgo? Piensan ustedes, les pregunto. Un depósito que guarde pinturas y elementos combustibles o una vivienda. De pinturas, profe. Lógicamente, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de ocupación, así será el nivel de riesgo y así será el sistema que se debe diseñar para proteger a la edificación de un sistema contra incendio. Anteriormente, cuando se comenzaron a implementar los primeros edificios, implementar los primeros sistemas acá, por ejemplo, en Colombia, recuerden, el primer incendio grave que hubo en Colombia de un edificio fue el edificio Avianca. No recuerdo el año, 70 y pico, no recuerdo exactamente el año, tal que pues no tenía la debida protección contra incendio y pues mucha gente murió, gente quedó atrapada ahí, hubo escenas dantescas, gente lanzándose desde el piso 20 y pico porque no tenía cómo salir y se estaban quemando, entonces se tiraban al vacío. Entonces, pues desde ese momento empezaron a hacerse las primeras aproximaciones digamos que a los sistemas de diseño de contraincendio. Inicialmente eran unos sistemas secos. ¿Qué significa secos? Que pues no tienen agua dentro de los tubos, sino que está seco y comienzan a funcionar solamente cuando se enciende el equipo de bombeo. Pero eso es muy complicado porque, bueno, si no hay pongan que sea un edificio de oficinas o un edificio de apartamentos, no hay el celador, ¿quién va a prender la bomba? Tiene que estar el tipo capacitado. Entonces, lo mejor y lo que se usa actualmente son sistemas automáticos
sistemas automáticos que se encienden automáticamente cuando se produce el fuego. Generalmente se hacen sistemas combinados con rociadores y gabinetes contra incendio. Ahora vamos a ver cada uno de los temas, de esos elementos que hacen parte integrante de un sistema de extinción de incendios, de control de incendios. Rociadores, o también se les conoce como sprinkler. Esos rociadores son el sistema más adecuado para prevenir un incendio. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan ¿cómo funcionan? Esos sistemas cada sprinkler tiene una válvula que está controlada por una ampolleta de cristal, generalmente llena de mercurio o de otro líquido. Total que cuando la temperatura llega a 60 grados, la ampolleta se rompe y lógicamente la válvula se libera y empieza a salir agua. Cuando hay una demanda de agua dentro del sistema, ¿qué es la demanda de agua? Hombre, está saliendo agua, ¿cierto? Entonces la bomba automáticamente se prende y empieza a bombear. Entonces ahí no tiene que haber intervención, digamos, entre comillas, humana, sino que hay el incendio y el rociador se activa por el tema de la temperatura. Lógicamente que todo eso es combinado. Cuando ya se produce el fuego y hay una serie también de artefactos que se deben instalar, como las alarmas, como los detectores de humo, que se encienden cuando alguien en cada piso, debe haber un sistema de alarma que se hunde, se pincha o se picha el botón, como dicen por ahí, y pues todo el mundo alerta. Y ya el tema de los gabinetes contra incendio, pues podrían entrar a ayudar a la extinción del incendio. Pero todo eso es combinado ahora, y nuestro estudio va a llegar de cómo se diseña un sistema contra incendio. Entonces, lo que generalmente se usa ahora, bueno, por norma, y lo exigen porque la norma lo dice así, obras con recursos del Estado. Entonces hay que diseñar de acuerdo a la norma. Inclusive exigen, a veces hay empresas que exigen que los equipos sean listados. Más tarde les hablaré de eso. Cuando un equipo es listado es que tiene una certificación de que el equipo es el adecuado por un instituto, la ULF de Estados Unidos, y que pues certifica que ese equipo es exclusivo para eso y que cumple las especificaciones que dice tener en su ficha técnica. Hay fábricas, por ejemplo, en Colombia existen fábricas, por ejemplo, la fábrica IHM, Ignacio Gómez y compañía. Ellos fabrican bombas, sobre todo el tema de las bombas para contra incendio, pero no son listadas, o sea, no tienen la certificación ULF de los Estados Unidos, pero cumplen a cabalidad las especificaciones que dice su ficha técnica. Entonces, muchas compañías aseguradoras dicen que si no es listado el equipo, si no tiene la certificación ULF,
pues no aseguran la edificación, porque muchas fábricas y muchos edificios cogen seguro contra el incendio. Entonces, si ese equipo que tiene contra incendio no es listado, no tiene la certificación, entonces no aseguran el bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un listado y un no listado? O sea, uno que no tenga la certificación. El precio. Estamos hablando de que un equipo listado vale 6 o 7 veces más que el mismo equipo nacional, por decir algo, fabricado en Colombia, que cumple con las mismas especificaciones, que todos los materiales son de la misma calidad, pero no están certificados. ¿Por qué? Porque la certificación esa vale un dineral. Hacerla, y hay que hacerla para cada motor, para cada bomba. Entonces las fábricas no tienen el suficiente músculo financiero para hacer esa certificación. Entonces cuando piden productos listados o bombas listadas, son de importación y valen en dólares, y como digo, valen 5 o 6 veces más que un equipo nacional. Entonces vamos a mirar de qué está compuesto. O sea, hay muchas formas pero el más usado es el combinado entre gabinetes de incendio y rociadores. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, las grandes superficies en Sincelejo, que es lo que más cerca tenemos, el Éxito, el SAO, los ARA, ¿cómo es? El Guacarí. Y ustedes miran, en todo el edificio tienen rociadores, o sea, son unas valvulitas, yo les voy a mostrar más adelante, y que funcionan como les dije, o sea, que cuando se alcanzan los 60 grados dentro de un sitio donde se esté comenzando un incendio, que el incendio tiene lógicamente que más de 60 grados, cuando eso se calienta, la ampolletica se rompe y la válvula se libera, se abre y enseguida empieza a rociar agua. Eso tiene un cierto radio o diámetro de acción, generalmente 4,60 metros de diámetro. O sea, ella puede rociar en esa área de 4,60 centímetros, ese círculo, digamos. Y lógicamente se diseñan los rociadores de tal forma que se complementen uno con otro y que no haya áreas donde no deje de caer, donde no caiga agua. Entonces se diseñan a una distancia tal que puedan intersectarse. Sí, aló. Espérate un momentito. Permítanme un momento.
Bueno, entonces continuamos. Vamos a darle lectura a lo que dice el maestro Pérez Carmona, que está bien explicadito, y vamos explicando todo el tema. ¿Están viendo ya? Sí, profe. Bueno, entonces dice, es de vital importancia el diseño e instalación de tuberías horizontales y verticales contra incendios en edificios altos. El fuego, especialmente en este tipo de edificaciones, puede empezar en algún punto cerrado que, dada su ubicación, no pueda ser alcanzado por el agua bombeada por el equipo del cuerpo de bomberos. En estos casos, la solución es instalar un tubo vertical perforado dentro del edificio. Estos tubos verticales con diseño apropiado proporcionan abastecimiento adecuado para dominar el fuego rápidamente. Entonces, básicamente, este es el esquema que se utiliza. Este que les estoy mostrando aquí con el mouse. O sea, hay un tanque bajo, hay una bomba que bombea a los gabinetes, y cuando se diseñan rociadores, también esta misma bomba sirve para alimentar rociadores. Entonces, las bombas no se diseñan para que todo funcione al tiempo, sino generalmente se utiliza que funcione 10 rociadores al tiempo, que eso es un área grande, 48 metros cuadrados, un 6x8, que puede perfectamente extinguir el incendio. Entonces, ese caudal que sale por los rociadores y que sale también por los gabinetes, que también es otra combinación, estas mangueras se pueden utilizar al tiempo. Tienen el tanque que de reserva de incendio debe tener una capacidad para dar el caudal necesario durante media hora. En esa media hora se supone que el cuerpo de bomberos ya llega y puede pues terminar de extinguir el incendio. Entonces, este sistema tiene su equipo de bombeo, un tanque de reserva contra incendio, y se manda a cada uno de los gabinetes de este sistema. Hay otro accesorio instalado, que es la siamesa. La siamesa son unas tapas de bronce que ustedes ven en las fachadas de los edificios. ¿Qué significa eso? ¿De qué sirve o cuál es su función? La función es que, una vez agotado el agua que está aquí en el tanque de reserva contra incendio, los bomberos se pueden conectar aquí y pueden, con su equipo de bombeo instalado en su carro, pueden bombear agua a través de este sistema hasta el sitio donde se necesite. Entonces, esa es importante, la siamesa. El hidrante, bueno, los hidrantes son los accesorios o elementos que nos permiten que los bomberos se reabastezcan de agua del sistema de acueducto. Eso lo ven ustedes en determinados puntos en las esquinas de las calles, estos aparaticos que son los hidrantes, y que permiten que los bomberos se abastezcan. Se conectan aquí, abren la llave y llenan su tanque nuevamente hasta pues extinguir el incendio. Vamos a ver la clasificación de los elementos que componen un sistema de protección contra incendio. Tubería vertical
con diámetro, caudal y presión adecuados para suministro de agua a los ramales o a todo lo largo de la edificación. O sea, esto que hemos visto aquí, este es un tubo vertical que debe tener la suficiente capacidad para transportar el agua que necesitan los gabinetes. Lógicamente que usted, estos cuadros, o sea, usted no puede, el diseño no consiste en diseñar esto funciona al tiempo porque nos da una capacidad inmensa. Entonces, realmente lo que se hace es que funcionen 2 gabinetes en pisos contiguos contiguos y los más alejados. Entonces usted va a diseñar una bomba que sea capaz de llevarle el agua al punto más alto, o sea, a este gabinete. Lógicamente todo el caudal viene por aquí para alimentar estos 2 gabinetes, entonces aquí se queda la mitad y sigue la otra mitad. Entonces el cálculo obedece a esos criterios. ¿Cuánto es el caudal? Ahora lo vamos a ver más adelante. Segundo, toma de agua salida de una tubería de conducción provista de una válvula, un acople de tapón. Esto también se utiliza en ciertos sistemas donde además del gabinete puede existir una salida con una válvula que usted pueda conectar la manguera aquí y pues extender la manguera hasta donde sea necesario. Pero si usted digamos que diseña muy bien la ubicación de estos gabinetes y que la longitud de la manguera de los gabinetes, que ese es el criterio de diseño, debe llegar al rincón más alejado de la edificación. Entonces, generalmente estas mangueras vienen de 30 metros. Entonces, esta manguera, usted tiene que hacer en el diseño una simulación, trazar una línea que recorrería un bombero, por ejemplo, con esa manguera hasta donde le llega. Si le llega al rincón más alejado, pues necesita hasta ahí su gabinete. Si no, entonces tendría que poner 2 gabinetes para que las distancias sean menores. Entonces, ese digamos que es el criterio. La regadera automática, provista de un mecanismo generalmente cerrado por un obturador y calibrado de tal forma que al aumentar las condiciones de temperatura requeridas por la edificación, cesa su acción y se produce de inmediato la descarga de agua. Esos son los sprinklers o rociadores. Ustedes, estos son los tipos de rociadores que existen, este y este. Los que están hacia arriba son vertical en espacio confinado, vertical y colgado. Colgado es cuando está esto hacia abajo. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, en Guacarí, en los parqueaderos, ven mucho de este tipo. Confinado, fíjense que está el cielo raso aquí y esto está acá dentro del cielo raso. Y vertical es que la placa está, que es lo que sucede ahí en los parqueaderos del Guacarí, que están hacia arriba. Ahí en los diferentes almacenes, en los pasillos del Guacarí, usted los ve, pero ya de este tipo, colgados. Entonces, eso tiene, como lo dijo la lectura, tiene un obturador, una ampolletica aquí que se rompe cuando la temperatura llega a 60 grados y el agua empieza a salir. Pues, automáticamente esta bomba se prende y pues debe dar el caudal para la cual fue diseñado. A propósito de eso, hay muchos constructores, sobre todo los constructores de vivienda, de apartamentos, que el equipo de contraincendio es un equipo costoso y que
posiblemente nadie quiere que se use, que nunca se use, que nunca haya incendio. Eso es lo ideal, ¿no? Que nunca haya incendio, que se pueda prevenir cualquier incendio. Pero si se da, ya la bomba prácticamente queda, pues la bomba debe funcionar para eso, ¿no? Y para eso fue diseñada. ¿Ok? Las siamesas. Accesorio instalado en la fachada de la edificación, consta de 2 entradas y válvulas de retención conectadas al sistema. Si ustedes ven, este es el corte, así se ven como estas son unas tapitas, y usted las mira de frente, son así. Estas tapas, hay muchos edificios que estas tapas se las roban. ¿Por qué? Son de bronce y valen plata. Se las roban, entonces queda el huequito ahí. Sí las han visto en la fachada de los edificios, en los almacenes de grandes superficies, estas siamesas. ¿Sí las han visto o no las conocen? No, yo no las he visto en lo personal. ¿Cómo? No, en lo personal no las he visto. Bueno, vamos a mirar si de pronto aquí ya les muestro. No, sigue, profesor. Yo en lo personal no las he visto, pero estoy entendiendo lo que está diciendo. Ya les muestro. Aquí vemos, están viendo unos accesorios como en bronce. Les pregunto, ¿están viendo unos accesorios como en bronce? Sí, señor, sí se ven. Generalmente ponen este tipo, esto también se usan, pero el que más comúnmente se usa es este que les estoy señalando aquí. Esto tiene unas tapas aquí y a estas tapas se conectan los bomberos. ¿Cuál es la particularidad de la siamesa? Que mientras la bomba esté funcionando, ellas tienen un cheque en la parte de atrás. O sea, en esta parte de aquí internamente, este es el corte, digamos, de la siamesa. Esta es la válvula completa. Así se ven de frente y así se ve en corte. Esta es la plaquita de afuera, que es la que ustedes ven aquí. Y estas son las tapitas que ustedes ven aquí. Esto tiene aquí un cheque, una válvula de cheque. Esa válvula de cheque, ¿qué hace? Que mientras esté funcionando la bomba principal, el agua no pasa de aquí. Pero si dejó de funcionar la bomba principal y usted abre aquí y le mete presión, pues lógicamente deja cruzar el agua. ¿Por qué? Porque este cheque, pues la compuerta se abre al meterle presión desde la parte de afuera, que generalmente lo hacen los bomberos. ¿Está claro el uso de la siamesa? Se usa ya es cuando el volumen de agua de reserva de incendio se agota y entonces ya hay que acudir a los carrotanques de los bomberos para seguir inyectando agua en caso de que el incendio todavía no se haya controlado durante los 30 minutos que dura la reserva que tiene el tanque. ¿Está claro?
Y Roberto. Esto mismo fue lo que vimos nosotros allá. Bueno. Dice, otro, las bombas para combatir incendios deben ser diseñadas para cumplir con las especificaciones de caudal, presión, etcétera, y pueden ser centrífugas rotatorias o de pistón. Generalmente son bombas centrífugas. En los sistemas, fíjense, en los sistemas húmedos, el sistema de bombeo está compuesto por una bomba principal y una bomba jockey. La bomba jockey es una bomba pequeñita. ¿Y cuál es la función de la bomba jockey? Como el sistema se activa cuando la presión en la parte interna o la presión interna del sistema cae. ¿Y cuándo cae? Cuando usted abre, por ejemplo, un gabinete de incendio. Le abre la llave y el agua sale, y entonces la presión lógicamente se cae y arranca automáticamente la bomba principal. Pero hay unas caídas de presión digamos, por la temperatura, se puede evaporar parte del agua. Entonces la presión baja, pero baja muy sutilmente. Entonces, en ese instante, automáticamente, cuando baja cierto rango de presión, la bomba jockey entra y arranca y otra vez pone el sistema en la presión a la cual está diseñado, la presión interna, para que permanezca con esa presión interna. Entonces, cuando llega a la presión interna requerida, se apaga. Para evitar que la bomba grande pueda prenderse por accidente. Entonces, se utilizan esos dos sistemas automáticos. Todo es automático, o sea, no necesita, lógicamente, que, por ejemplo, para que se prenda la bomba principal, se debe abrir un gabinete, o se deben abrir varios rociadores, que haya un incendio y la bomba arranca. Estos sistemas, por norma, cada 3 meses hay que hacerles una prueba de que están funcionando bien. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Bueno, se saca una manguera, un gabinete, de un gabinete, se lleva a un sitio, a la calle, y se abre. En el gabinete más próximo a la calle se abre, y entonces la bomba arranca. Si la bomba arranca, está bien. Se apaga nuevamente y se comprueba de que todo esté en orden. Ese mantenimiento y esas pruebas trimestrales que dice la norma que se debe hacer, muy poco se hacen en nuestro medio, porque eso vale plata. Vale plata. Vale plata porque pues se gasta una cantidad de agua, el operario, todo eso. Y verificar que la bomba esté bien. Tiene que venir el técnico a mirar de que la bomba esté bien, que esté funcionando como debe ser, que el tablero de automatización del arranque de la bomba esté funcionando bien. Entonces, es plática y la gente no les gusta gastar en eso. Bueno, los gabinetes contra incendio. Hay diferentes tipos de gabinete. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, para ocupantes de los edificios, fuegos incipientes clasificados como riesgo leve. O sea, generalmente el tipo 1 es para viviendas, apartamentos. Para cada piso hay salida de 1,5, que es la manguera. La manguera que está dentro del gabinete es de diámetro de 1,5 pulgadas. Y podrán o no llevar conexiones siamesas. Las siamesas siempre, por lo menos para de 4 pisos en adelante, tiene que llevar. De pronto hasta 3 pisos no, porque
inclusive con las mangueras de los bomberos a 3 pisos pueden llegar sin ningún problema, sin necesidad de conectarse a la siamesa. Bueno, aquí ya vienen, digamos que unas recomendaciones importantes que hay que tener en cuenta para efectos del diseño de un sistema contra incendio. Distribución, uso, diámetro y longitud de la manguera. La salida de las mangueras son de 30 metros, yo lo que les estaba diciendo, y 1,5 pulgadas. Cualquier punto de la construcción no debe quedar a más de 9 metros de la boquilla y sin obstáculos hasta ese punto. Entonces, ese es un digamos que un ejercicio que hay que hacer, o sea, llegar hasta al punto más alejado y que la boquilla quede a 9 metros. ¿Por qué? Porque a esa distancia es la que se recomienda acercarse al juego, al punto central del juego, porque ya más de 9 metros es peligroso la temperatura que puede alcanzar el juego y que puede afectar al bombero o a la persona que esté manejando la manguera. Entonces, serían 39 metros más o menos es lo que queda. La boquilla queda a la mitad de 30 y sin obstáculos. O sea, tú tienes que mirar hacer el recorrido. Ahora es muy fácil con el AutoCAD, que usted coge una línea y la va trazando por los sitios donde se debe meter normalmente para llegar al sitio más alejado y comprobar la distancia. Entonces, eso es importante. Tamaño de la tubería vertical. El tamaño de la tubería vertical es 4 pulgadas hasta 30 metros. Cuando los edificios tienen 30 metros máximo, usted puede esa columna en 24. Si son mayores de 30 metros, ya hay que hacerlas en 6 pulgadas. La máxima altura será de 84 metros. Si se excede de 84 metros, hay que zonificar o en su defecto instalar válvulas reguladoras de presión. La máxima altura de la zona no excederá 122 metros. ¿Qué significa eso? Que zonificar, o sea, ya tocaría poner, digamos que en la mitad del edificio un tanque especialmente para incendio y que surta los requerimientos de la mitad del edificio hacia arriba, cuando sobrepasan los 84 metros. Entonces, de todos modos, no se excederá más de 122 metros estas zonificaciones. El caudal mínimo es 6.3. Ahí tienen el diseño. El diseño de para diseñar las tuberías y la bomba. Este es el caudal que nos debe dar la bomba. El caudal que nos debe dar la bomba. 6.3 litros por segundo. Entonces, como les decía yo, este 6.3 litros por segundo es el caudal total, pero generalmente uno diseña para que llegue agua a 2 pisos contiguos. Entonces, para este piso y para este piso. Entonces, aquí llegarían 6.3 litros por segundo hasta aquí. Aquí entran 3.15 y los otros 3.15 siguen para el siguiente gabinete. Esa es básicamente la teoría del diseño o el requerimiento de diseño que se debe hacer. Caudales y presiones requeridas. Diámetro mínimo 2,5. Es posible que ya en la parte última donde se lleva la columna que va en 4 pulgadas y llega ya en el último piso, puede ser inclusive 2,5 el último, porque ya lleva apenas la mitad del caudal, que es 3.15, entonces puede servir 2,5.
Las presiones entre 55 y 56 psi con una o más tuberías verticales. El caudal será de 6.3 litros mínimo. El tanque de reserva debe diseñarse para suministrar 6.3 litros durante 30 minutos a la salida más alejada y a una presión final de 55. Entonces, fíjense lo que tienen que hacer. El cálculo, o sea, a la salida del gabinete más desfavorable tienen que salir 55 psi de presión. Entonces, ¿cómo sería el diseño? Usted tiene 55 que salen aquí, más la diferencia estática, más las pérdidas por fricción de todo esto, le daría la cabeza dinámica total que necesita la bomba, ¿sí o no? Claro. Entonces usted tiene que garantizar que aquí van a salir 55 PSI. ¿Cuánto eso es en metros? Se convierte, no sé cuánto es, pero la conversión le da en metros, para que sea en metros. La diferencia estática es esto menos el nivel mínimo acá del tanque, más las pérdidas que se producen de transportar este caudal de 6.3 por estas tuberías hasta aquí. Esa, digamos que es la cabeza dinámica total. Con eso se halla igual que una estación de bombeo para el suministro de agua, igualito. Pero esos son los requerimientos. El caudal ya está definido, la presión a la salida está definida, tienes la altura del... Un momento. Entonces, les decía que esa es la fórmula para pues, diseñar un sistema de contraincendio. El caudal conocido, 6.3 litros. La diferencia estática pues depende de la altura del edificio. Estos gabinetes deben estar ubicados de tal forma que sea fácil su ubicación. ¿Y dónde son los sitios más fáciles? Por ejemplo, en un edificio, en el hall de en el hall de las escaleras o en el descanso de las escaleras. Es donde ustedes ven siempre ubicados esos gabinetes. Ya en edificaciones más grandes, pues ya sobre los pasillos donde normalmente, o sea, no lo van a poner dentro de un baño o no lo van a poner dentro de un cuarto cerrado. Tiene que ser un sitio de acceso fácil, como un pasillo, como los halls de las escaleras o los descansos de las escaleras. Cuando son edificios de más de 3 pisos, de 4 pisos, pues ya son con ascensor, entonces es en ese hall donde llegan las escaleras y el ascensor. Ahí están ubicados los gabinetes, se deben ubicar. Esa es la situación. Y fíjense que el caudal que nos va, hay una recomendación importantísima, que es que este volumen de agua que se necesita en 30 minutos siempre esté disponible. O sea, usted no se lo puede gastar. Generalmente recomiendan que haya tanques independientes
para incendio y para suministro. Hay gente que hace un solo tanque, pero ¿qué hace? Que la succión del suministro está por encima del nivel máximo, del nivel que garantiza de ahí para abajo la conservación del volumen de incendio. O sea, mostrándoles el tanque. ¿Qué significa? Que si este es un solo tanque, entonces la succión del equipo del equipo de suministro de agua llega, por ejemplo, hasta aquí. Y de aquí para abajo es el volumen de incendio y eso siempre se garantizará. Pero la recomendación es que mejor siempre haya tanques independientes. Entonces, ¿qué volumen tendría ese tanque? Si nos dicen, el tanque de reserva debe diseñarse para suministrar 6.3 litros segundo durante 30 minutos. ¿Cuál sería el volumen del tanque? $11.340 litros, profe. Exactamente, 11.3 metros cúbicos. Ese es el volumen que debe tener de reserva de incendio y garantizarse siempre, o sea, siempre debe estar disponible, porque usted no sabe en qué momento se va a presentar el incendio. Por norma debe estar disponible. ¿Ok? Altura de edificación no mayores de 78 metros, diámetro mínimo 2,5. Eso se había dicho. Esto más o menos es lo que posee un gabinete de incendio tipo 1 o clase 1. Está compuesto por un gabinete de incendio, por un gabinete metálico, perdón, con una puerta que tiene un vidrio. Ese vidrio generalmente hay que romperlo en caso, porque esperar que tener una llave no, hay que romperlo. Generalmente se pone un trapo, puede ser una chaqueta en caso de que tenga una chaqueta, o sea, un trapo que rompa el vidrio y que no le produzca heridas a quien lo rompe. Aquí está colgada la manguera y la manguera esta tiene 30 metros. Esta manguera debe extenderse hacia el sitio antes de abrirla. O sea, usted no la puede abrir aquí mismo, para extenderla y que alguien la tenga porque las presiones son grandes. Entonces, un latigazo con la manguera puede inclusive hasta causar la muerte. O sea, estos gabinetes de incendio tiene que hacerse una capacitación cuando son viviendas, por ejemplo, a las personas que viven en las viviendas, de cómo se debe usar este gabinete. Tiene un hacha que permite abrir cuando hay puertas cerradas, tiene un extintor para pequeños focos y básicamente es lo que garantiza, y tiene una llave tensora que permite apretar o aflojar la manguera, quitar o poner la manguera, esta llave tensora. Aquí el gabinete tiene la conexión aquí, la tubería viene aquí en 1,5 generalmente, es un tramo pequeño, 1,5, y va conectada, si es una válvula en ángulo, que en la parte inferior se conecta a la manguera. La clase 2 también tiene casi lo mismo, pero tiene adicionalmente una válvula de 2,5 pulgadas aquí. Estas mangueras de 1,5 las pueden usar, lógicamente, los bomberos, y
personal que no sea bombero, pero que tenga capacitación en el manejo de mangueras. Las mangueras de 2,5, ya estas sí son exclusivas para uso de los bomberos, porque esas sí tienen una presión mucho mayor y no se recomienda que las usen personas diferentes a los bomberos. Entonces, los gabinetes tipo 2 y tipo 3 tienen salidas en 2,5 pulgadas, una en 1,5 y otra en 2,5. Entonces, usted de pronto puede conectar hasta 2 mangueras aquí, o una manguera, la que más le convenga. O simplemente que de pronto la manguera esta se dañó y el bombero son mangueras de él generalmente usa manguera de 2,5 hasta 1,5, pero puede conectarse directamente aquí de esta manguera y llegar hasta el sitio donde esté el incendio. Dice, clase 2, uso propuesto, cuerpo de bomberos y personal entrenado en manejo de chorros fuertes y fuegos intensos o avanzados, mangueras con roscas de conexión NST. Debe instalarse una o más siamesas. Distribución, uso y diámetro, longitud de la manguera, son 30 metros de 2,5. Esta es la clase 2, fíjense. Hay unos, el clase 3 es el que tiene dos conexiones. El clase 1 tiene una válvula de 1,5, el clase 2 tiene de 2,5 y el clase 3 tiene tiene dos de 2,5 y de 1,5. Aquí no aparece el clase 3 como solamente de 1,5, pero es de 2,5 y de 1,5, tiene dos salidas. Bueno, fíjense que la altura de la edificación se podrá utilizar gabinetes clase 1 cuando se respeten los caudales, diámetros y presiones. Se debe instalar una válvula de 2,5 para uso del cuerpo de bomberos en la escalera de incendio o de emergencia. Clase 3, uso propuesto, combinación de las dos clases anteriores, debe utilizarse una o más siamesas. Distribución, uso de diámetro. Combinación de las anteriores o para ocupaciones de edificaciones clasificados como riesgo moderado o alto que excedan de 18 metros con conexiones en todos los pisos de 1,5 y de 2,5. Es la clase 3, fíjense. Caudales y presiones requeridas. Caudal mínimo 32 litros segundo. Ya entonces ya estamos hablando el caudal que se necesita para cuando hay riesgo alto ya es unos caudales más grandes. Entonces estamos hablando de 32 litros por segundo. Entonces estamos hablando de tuberías mucho más grandes, 6, 4 pulgadas y la entrada en 2,5, pues ya 32 litros por segundo, ya digamos que hay mínimo 6 gabinetes funcionando al tiempo. Entonces eso depende de esto que viene aquí, los riesgos. El riesgo leve cuando los materiales son de baja combustibilidad, carga de combustible inferior a 35 kilocentímetros cuadrados en términos de madera. Puede ser multifamiliares, escuelas, clubes, restaurantes, hospitales, etc. Moderado, materiales que arden con relativa rapidez, producen gran cantidad de humo y una carga de combustible entre 35 y 75 kilocentímetros cuadrados. La carga combustible, digamos, es la medida que nos dice cuál es la capacidad de combustión de un material. Entre más alta sea, pues es mayor la capacidad de combustión. Edificaciones, plantas procesadoras de cemento, alimentos, panadería, fábricas de vidrio, etc. Alto, materiales que arden con rapidez y producen humos y vapores tóxicos y posibles explosiones. Carga superior a 75 kilocentímetros cuadrados en términos de madera. No es permitido el uso de tuberías plásticas para los sistemas contra incendios. Esto ya está un poco revaluado. Ya hay un tipo de tubería plástica que no se quema. Parece mentira, pero no es inmune se llama la tubería Blaze Master, esa tubería, y es directamente una tubería como la PVC,
se puede soldar, así con tubería soldada, con una soldadura especial, se suelda y es muy fácil de instalar. Entonces sí existe, ya existe tubería plástica de contraincendio. De hecho, ya en Sincelejo hay sistemas instalados con ese tipo de tubería. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Ya cuando el riesgo es leve, fíjese, caudal 16 litros por segundo, pero bueno, como son 4 pisos, ya de a 6.3, ya le estarían 2 columnas. El moderado, fíjense que ya la duración en minutos para cuando el riesgo es mayor, el tanque de reserva es mucho mayor, porque ya usted tiene que, no para 30 minutos, sino para 60 o 120, y con estos caudales. Entonces, miren lo que dice aquí. Condiciones generales. Toda edificación debe estar dotada de un sistema de protección contra incendios, de acuerdo con el riesgo y el tipo de construcción de la misma. El sistema de suministro y distribución de agua para la extinción de incendios en una edificación debe ser independiente del sistema de agua potable para que el consumo diario, al igual que sus tanques de reserva para este fin. En algunos casos se puede aceptar que el tanque de reserva general de la edificación contenga también la reserva de protección contra incendios, siempre y cuando la toma de agua potable se localiza en una altura tal de que el fondo del tanque, de manera que la cantidad de agua que quede por debajo de este nivel en dicho tanque corresponda a la reserva, lo que yo les había dicho, que a veces es un solo tanque, pero que la tubería de suministro o el sistema de suministro, la bomba, la succión está por encima en cierto nivel, y que debajo de esa succión el volumen que queda es el volumen de incendio, y con eso se garantiza siempre la disponibilidad de esa reserva. Las edificaciones que cuenten con bombas de capacidad superior a 16 litros por segundo deben proveerse de la facilidad necesaria para alimentar el tanque inferior de suministro desde otras fuentes exteriores, tales como hidrantes públicos, tanques o carros de bomberos. Se prohíbe el uso de tuberías plásticas para toda clase de servicio en el sistema contra incendio, a excepción de las tuberías subterráneas. Bueno, ahí también, o sea, la tubería que va a enterrar, como esas tuberías van, digamos que la tubería Playmaster ya está aprobada y demostrada, pero ellos, el diámetro es hasta 3 pulgadas. Ya en 4 pulgadas no hay esa tubería. Entonces, es mejor ponerlas y diseñarlas en acero, como están, ustedes las ven todas, inclusive tuberías de diámetro pequeño, una pulgada, que es la tubería mínima que se recomienda que alimente a un rociador. Las ven ustedes en una pulgada y están dibujadas o pintadas de rojo en el sistema contra incendio. Ustedes lo ven en los parqueaderos del Éxito, en los parqueaderos del Guacarí, se ve ese sistema así. Esto es otra cosa importante. El suministro eléctrico de las bombas utilizadas en el sistema de protección contra incendios debe tener acometidas circuitos e interruptor independiente. O sea, no debe estar mezclado con el interruptor y con los circuitos del edificio en el suministro de energía normal del edificio. Tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque para evitar que el sistema falle, porque generalmente cuando hay un incendio, generalmente se produce un corto y se produce el incendio, entonces se dispara el sistema normal del edificio. Entonces, si está conectada la bomba, mejor dicho, eso es un monumento ahí a un elefante blanco, porque no va a arrancar. Por eso se necesita un circuito eléctrico independiente para garantizar que no se vaya a tener problemas de suministro de energía. Inclusive en algunos edificios el sistema también está conectado a la planta de emergencia. De una planta de emergencia, los grandes edificios tienen su planta de emergencia para evitar de que los ascensores y que todos
lo que funcione dentro del edificio, pues por un corte de energía se vaya a paralizar. Entonces tienen su sistema de planta de emergencia, y esa planta debe garantizar también que en caso de que también falle el circuito independiente al cual está conectada las bombas contra incendio, garantice que no va a tener problemas para el arranque porque va a tener la energía garantizada. Dice, características del suministro de agua. Todos los sistemas de tuberías verticales, excepto el de la tubería seca, deberán tener un tipo de suministro de acuerdo con los requisitos establecidos. Se podrá aceptar cualquier tipo de suministro con capacidad para abastecer automáticamente las tomas de aguas necesarias para la protección durante el tiempo requerido. En algunos casos será necesario más de una fuente de suministro. El suministro de agua aceptado podrá ser abastecimiento de la red pública cuando estén garantizados el caudal y la presión necesaria, bombas automáticas, bombas controladoras manualmente en combinación con tanques de presión hidroneumáticos, tanques de gravedad, bombas controladas manualmente mediante operación o control remoto desde la toma de agua o de gabinete. Se debe tener por lo menos una fuente de suministro con capacidad de abastecer lo necesario mientras se operan las otras fuentes. Entonces, en cuanto que el tanque de abastecimiento debe estar garantizando de que hay un suministro que puede ser generalmente de la fuente del acueducto. Hace una toma, una conexión para que ese tanque permanezca fuleteado. Bueno, conexiones para el uso del cuerpo bombero. Las edificaciones deberán ser provistas cuando se especifican los servicios de las clases 2 y 3 de una o más conexiones siamesas para el uso del cuerpo bombero. Los servicios clase 1 podrán llevar o no conexiones siamesas de acuerdo a las condiciones de la edificación. En edificaciones muy altas, donde se tienen 2 o más zonas, se coloca una conexión siamesa para el uso del cuerpo bombero en cada zona. Las siamesas para el uso del cuerpo bombero se arriostrarán adecuadamente y sus conexiones de entrada deberán ser tipo hembra giratoria NST. Eso es una especificación de la rosca, que es la que digamos que es genérica en las mangueras. O sea, todas tienen esa rosca para que no haya problema de conexión de las mangueras y de cualquier tipo de sistema de tubería en un sistema contra incendios debe tener ese tipo de rosca NST. No deberá colocarse válvula de cierre en las conexiones siamesas para uso del cuerpo bombero. Deberá instalarse una válvula de retención cheque lo más cerca posible al punto donde se ubica la conexión si la siamesa no tiene incorporada dicha válvula. Generalmente las siamesas vienen con válvula de cheque incorporada. Si no tienen la válvula de cheque incorporada, hay que ponerle una válvula de cheque inmediatamente antes de la siamesa para evitar eso, lo que les digo. O sea, si la bomba principal está funcionando, el agua no se va a salir por allí. Cuando el bombero la utiliza, que ya no está funcionando la bomba principal, pues la presión hace que la compuerta del cheque pues abra y permite el paso del agua hacia el sitio donde se necesita. La potencia de las bombas. Antes de acoplar la bomba a un motor o medio impulsor, es necesario conocer la demanda máxima de potencia efectiva de la bomba a su velocidad nominal. Esto puede determinarse directamente a partir de la curva de potencia suministrada por el fabricante. Las bombas de incendios típicas alcanzan su máxima potencia efectiva entre el 140 y el 170% de su capacidad nominal. La potencia puede calcularse de no haber curvas disponibles por medio de la siguiente fórmula. ¿Qué es esta que está aquí? Es la misma fórmula de potencia para calcular una potencia de una bomba normal. Eso es la misma potencia. ¿Qué es lo importante que debe cumplir una bomba principal? Debe cumplir.
usted calcula un caudal, o sea, tiene el caudal con la que calcula y tiene una cabeza dinámica. La bomba debe cumplir otro punto de operación impajaritablemente, que es que cuando la bomba sea capaz de suministrar una y media veces el caudal con el que fue diseñada, la cabeza que debe cumplir es el 65% de la cabeza dinámica total calculada inicialmente. Sí, me expliqué. O sea, ustedes tienen para la bomba principal un caudal y una cabeza, un caudal Q y una cabeza H. Cuando este Q llega a 1,5 veces Q, la cabeza debe ser 0.65H. Esos dos puntos de operación en la curva, la bomba lo debe cumplir. Si no, no es adecuada para el sistema de protección contra incendio. Entonces, eso es impajaritable, de que cumpla esos dos puntos de operación. El caudal, lógicamente, que uno la pide para un caudal tal y una altura dinámica total, H tal, pero también debe cumplir otro punto, que cuando el caudal se suba a 1,5 veces el caudal con el que se diseñó, por lo menos la presión, la altura que debe alcanzar la bomba es de 0.65H, del 65% de la cabeza total, cabeza dinámica total, que fue con el cálculo que se hizo con el caudal Q. ¿Está claro esa anotación? Pregunto. A ver, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí, aquí analizando. Bueno, otra de los accesorios y válvulas y elementos que debe llevar un sistema contra incendio es que cuando se ponga una válvula de corte, como esta que están viendo ustedes aquí, sea del tipo de vástago ascendente, que es importante que sea de vástago ascendente, que sin necesidad de ir a probarla o de manipularla, uno sabe si está abierta o si está cerrada. Este vástago que ustedes ven aquí, que es un sinfín, él sale y cuando está afuera, significa que la válvula está abierta. Si este vástago no se ve, la válvula está cerrada. Entonces, las válvulas en el sistema contra incendio deben ser de este tipo, de válvula de vástago ascendente, para saber si la válvula está abierta o está cerrada, sin necesidad de manipularla. En cambio, las de vástago no ascendente, usted tiene que manipular si está abierta o cerrada, pues dándole vuelta, ¿no? Aquí no, aquí, si usted ve que este vástago está afuera, como el que está en la figura, ya sabe que está abierto. Si este vástago no aparece, la válvula está cerrada. Es una forma rápida porque aquí se necesitan decisiones rápidas, decisiones rápidas, porque un incendio y eso no da espera. Eso hay que acabarlo. Entonces, mirar que siempre las válvulas estén abiertas, que no haya problemas. Por eso es importante esa revisión trimestral o máximo semestral que se debe hacer al sistema de bombeo o al sistema de protección contra incendios. Porque si eso no se da, el sistema, cuando se presente verdaderamente el incendio, no va a funcionar. Entonces hay que estar verificando que el funcionamiento del sistema esté en óptimas condiciones. Entonces, básicamente, un diseño de un sistema de
de incendio, pues consiste en diseñar los diámetros, diseñar la bomba y diseñar la ubicación de gabinetes y en caso, por ejemplo, de que sea un sistema combinado entre gabinetes y rociadores, pues determinar la ubicación de los rociadores para que no haya áreas dentro del edificio que no tengan garantizado que el agua las va a mojar. Entonces, el diseño consiste en precisamente ubicar esos rociadores para que se intersecten y que no haya espacios donde que se quede sin rociar. ¿Por qué? Porque si hay alguno y así es la vida y se presenta el incendio allí y no le está llegando al agua, entonces se quema. Entonces, tiene que garantizarse una cobertura total del área de los rociadores para no permitir que haya incendios. Entonces, fíjense que hay que diseñar la capacidad del tanque, el volumen del tanque. El volumen del tanque, bueno, para edificaciones pequeñas, 30 minutos y caudal de 6.30 litros por segundo. Entonces ya tenemos el volumen. Hay que calcular la cabeza dinámica total de la bomba y el caudal de la bomba, que está dado el 6.3. ¿Y cómo se calcula? Bueno, como ustedes saben, calcular una cabeza dinámica total. Diferencia de estática más las pérdidas, más la pérdida por velocidad, capacidad, pero deben especificar que la bomba debe cumplir los dos puntos de operación que les dije. El punto inicial, el punto de operación de caudal Q y H total, y otro punto que es el 1,5 veces el caudal, o sea, un caudal mayor en un 50%, debe por lo menos elevar el agua a punto 65, o sea, el 65% de la cabeza total. Entonces, si cumple, eso es lo que deben ustedes especificar como diseñadores. El proveedor donde vaya a comprar el propietario del edificio tendrá que exigir esa especificación. Si no, la bomba no sirve. Entonces, si ustedes dicen, bueno, si la entidad les dice, hombre, necesito que sea listado, bueno, ya ustedes entonces especifican que el equipo debe ser listado, que tenga certificación ULF. Y eso es un equipo de importación, eso no se consigue a la vuelta de la esquina, vale unos dolaretes grandes, 5 o 6 veces mayor que lo que vale un sistema nacional no listado, pero que algunos lo exigen así, y si lo exigen así, pues se cumple. Pero la diferencia es que uno tiene certificación y el otro no, pero ambos equipos funcionan correctamente sin ningún problema, cumpliendo las especificaciones que se les impongan. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento ninguna. ¿Cómo? Hasta el momento ninguna. No te escuché nada. Hasta el momento ninguna, profe. Ah. Bueno. Entonces nosotros para la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de diseño que no es más que una estación de bombeo con los requerimientos eso, que hay que ponerle tubería de acero, y la tubería de acero tiene dependiendo si hacen un coeficiente de Hazen-Williams diferente al de la tubería PVC. Los caudales son los especificados, pero básicamente es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer?
una ubicación y un trazado de ese sistema, de esas líneas, de dónde va a coger el agua, dónde está ubicado el tanque, hay que ubicarla, diseñar la capacidad del tanque, el volumen y diseñar su sistema de bomba. Y listo. Eso es todo. Entonces, para la próxima clase vamos a diseñar eso. ¿Ok? Si no tienen preguntas, entonces finalizamos aquí la clase por el día de hoy. Gracias, profesor.